Binomio al cubo en álgebra desde cero. Binomio al cubo. Aquí tenemos fórmulas en la cual en la primera vemos un a más b, todo eso elevado al cubo, exponente 3. Eso va a ser igual al primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término más 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término que está elevado al cuadrado más al segundo término elevado al cubo. Y aquí cuando vemos una diferencia, un a menos b elevado al cubo, lo igualamos al primer término, va a ser elevado al cubo menos 3 veces al primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo, más 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Si nos vamos a ver un poco más preciso, si es que aquí hay un más, hay una suma, un a más b, vemos que en los signos de la igualdad de la parte derecha, vemos que todos son positivos. Y cuando hay una diferencia, vemos primero un más, después un menos, un más y un menos. En otro caso, bueno, ya no se ve más diferencia porque se cumple lo mismo, que el primer término va a estar elevado al cubo y dependiendo si es más o menos en el principio, también va a variar. Pero va a ser siempre igual 3 veces el primer término al cuadrado multiplicado por el segundo término, y el otro lado también va a ser 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término que está elevado al cuadrado y que el segundo término va a estar elevado al cubo. Continuamos. Después del teorema general que hemos visto, hay un teorema por el autor Cauchy, en las cuales también se puede igualar. A más b elevado al cubo va a ser igual al primer término elevado al cubo más el segundo término elevado al cubo más 3 veces el primer término multiplicado por el segundo, y justamente con eso va a estar en paréntesis la suma de la más b. Aquí en la segunda parte vemos un a menos b, todo eso elevado al cubo va a ser igual a la primera parte, al primer término elevado al cubo menos el segundo término elevado al cubo menos 3 veces al primer término por el segundo, todo eso multiplicado por el primer término menos el segundo término. Si vamos a ver un poco más detallado, si es que aquí hay una suma, en la parte izquierda de la igualdad vemos una suma, todo eso elevado al cubo, en la suma, como igualdad te va a dar que todos van a ser positivos, va a ser positivo, 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 los signos. En la segunda, cuando vemos una diferencia, una resta, vemos que solamente el primer término va a estar positivo, adelante de él, y los siguientes van a estar con una resta y una resta. Y de otra forma, bueno, no veamos otra diferencia más notable. Continuamos con los ejemplos. Ejemplos número 1, tenemos x menos 4, todo eso elevado al cubo, va a ser igual al primer término elevado al cubo menos 3 veces al primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término, más 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Eso va a ser igual a x al cubo, bueno, se mantiene. Tenemos aquí 3 por 4, 12, el x al cuadrado sería menos 12x al cuadrado. Aquí tenemos 4 al cuadrado, sería 16, 16 por 3, 48, más 48x. Aquí tenemos 4 al cubo, que sería 64. Y como respuesta tenemos x al cubo menos 2x al cuadrado más 48x menos 64. Segundo ejemplo, tenemos 2x más 3, todo eso elevado al cubo, va a ser igual al primer término elevado al cubo, que en este caso sería 2x, más 3 veces al primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo, siendo 2x, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que es 3, más 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado, más al segundo término elevado al cubo. Ponemos la igualdad. 2x, todo eso elevado al cubo, sería 8x al cubo, más 2x, todo eso elevado al cuadrado, sería 4x al cuadrado,
por 3 y por 3 serían 36x al cuadrado. Aquí tenemos 3 por 2x por 3 al cuadrado. Aquí es 9. 9 por 3 es 27. 27 por 2 es 54. 54x más 3 al cubo, que sería 27. Como respuesta tenemos 8x al cubo más 36x al cuadrado más 54x más 27. Siguiente ejemplo, número 3. Tenemos 3x más 4, todo eso elevado al cubo, va a ser igual al primer término elevado al cubo más al segundo término elevado al cubo, esto es ya de la fórmula Cauchy, más 3 veces al primer término multiplicado por el segundo término, y todo eso multiplicado por la suma de términos. Eso va a ser igual 3x todo eso elevado al cubo, va a ser igual a 27x al cuadrado, al cubo, 27x al cubo, más 4 elevado al cubo, sería 64, más, primero vamos a operar esta parte, sería 3 por 3 es 9, 9 por 4 36, 36x, multiplicado por la suma de términos. Ponemos la igualdad y hicimos lo siguiente, 27x al cubo se mantiene, más 64 que también se mantiene, más, tenemos 36x y entre paréntesis una suma de términos. De esta forma ponemos la distribución en la multiplicación, hicimos 36x multiplicado por 3x, que saldría 108x al cuadrado, más 36x multiplicado por 4, que sería 144x. Siguiente ejemplo, número 4, decimos x menos 5, todo eso elevado al cubo, va a ser igual a lo siguiente, al primer término elevado al cubo, menos el segundo término elevado al cubo, menos 3 veces al primer término multiplicado por el segundo, multiplicado por la diferencia de los términos. Eso va a ser igual, x todo eso elevado al cubo va a ser x al cubo, menos 5 elevado al cubo va a ser 125, menos, aquí tenemos 3 por x por 5, sería 15x multiplicado por la diferencia de términos. Ponemos nuevamente la igualdad y decimos lo siguiente, x al cubo se mantiene, menos 125 se mantiene, menos, aquí tenemos 15x y aquí tenemos una diferencia de términos. El 15x lo que va a hacer es, se va a pasar a distribuir la multiplicación y con todo su signo de frente, menos 15x, menos 15x por x, más por menos, menos 15x por x, 15x al cuadrado. Menos por menos, más 15x por 5, 75x. Como respuesta, x al cubo menos 125 menos 15x al cuadrado más 75x. Si hasta este momento crees que el canal te ha tenido valor, no olvides suscribirte.